Imagine un río serpenteante, escondido en el corazón inexplorado de Borneo. Un lugar donde la naturaleza salvaje no es solo una imagen en una postal, sino una fuerza omnipresente, cruda y palpable. El aire, denso y húmedo, se impregna con el aroma terroso de la selva tropical y la vegetación exuberante que lo cubre todo. El sol, un mero visitante, apenas se atreve a filtrarse entre el dosel de árboles centenarios, dibujando un mosaico cambiante de sombras y luces sobre las aguas oscuras del río. Es en este Edén indómito donde un grupo de exploradores se aventura, no en busca de tesoros perdidos, sino con una misión igual de fascinante: observar, comprender y documentar la vida salvaje en su estado más puro. Pero lo que estaban a punto de presenciar, lo que estaba a punto de ocurrir en cuestión de minutos, superaría cualquier expectativa, desafiando la lógica y la razón. Una escena tan inverosímil, tan impactante, que cuesta creer que fuese real. Una historia que, sin embargo, ocurrió. Estamos en Indonesia, concretamente en la legendaria isla de Borneo, un santuario de biodiversidad, hogar de criaturas asombrosas que pueblan tanto la tierra como las profundidades de sus ríos. Era un día que prometía ser una expedición más para Eru, un hombre cuyo nombre resonaba con respeto en la comunidad de naturalistas y conservacionistas. Eru no era un simple cazador de serpientes, era un experto consumado, un maestro en el arte de interactuar con estos reptiles, cuyo conocimiento de su comportamiento y hábitat era casi legendario en la región. Su misión a menudo implicaba el rescate, la reubicación y el estudio de estas criaturas, fomentando un delicado equilibrio entre la vida salvaje y las comunidades humanas. El equipo de Eru, consciente de la reputación de su líder, confiaba plenamente en sus habilidades y su juicio. Ese día, Eru viajaba río abajo en una pequeña embarcación, acompañado por su equipo. La atmósfera era tranquila, los únicos sonidos el suave chapoteo del agua contra el casco del bote y el murmullo constante de la selva. Su objetivo era una observación rutinaria, un vistazo más a la riqueza ecológica del río y sus orillas. De repente, un movimiento en la orilla, una perturbación apenas perceptible en la densa vegetación tropical, captó su atención. Al principio, era solo una forma, una sombra alargada y masiva, que se confundía con el follaje, casi invisible para un ojo inexperto. Pero a medida que la embarcación se acercaba sigilosamente, la verdad, imponente y sobrecogedora, emergió de entre las sombras. Era una pitón. Y no una pitón cualquiera. Esta era una criatura de unas dimensiones colosales, que descansaba, o al menos eso parecía, a la espera, cerca de la ribera. Su cuerpo, tan grueso como el tronco de un hombre y de un patrón hipnótico y misterioso, se extendía imponente a lo largo de al menos 6 metros. El equipo quedó asombrado, invadido por una mezcla de reverencia y una cautela inherente. Mohammad Alisa, el hombre que filmaba la expedición y que se convertiría en testigo ocular de la insólita historia, describiría más tarde a esta pitón como Hal más grande y fuerte que el grupo, con toda su experiencia, había visto jamás. Y aquí es donde la narración toma un giro que nos dejará a todos conteniendo la respiración. Eru, el experto, el hombre que había lidiado con innumerables serpientes a lo largo de su vida, tomó una decisión audaz, que solo la experiencia y una confianza forjada en años de trabajo con estas criaturas pueden justificar. Quizás su intención era examinarla más de cerca para documentar su tamaño, reubicarla para evitar futuros conflictos con alguna aldea cercana, o simplemente realizar una captura rutinaria para su estudio. Hay una delgada línea entre la pericia y lo que en otros sería una temeridad. Una línea que Eru, quizás, subestimó en ese momento. Con la serenidad que le caracterizaba, se encaramó al borde de la embarcación. Sus compañeros observaban, quizás acostumbrados a verle realizar estas proezas que a otros nos parecerían actos de locura. El vídeo, escalofriante y revelador, lo muestra extendiendo su brazo con una determinación tranquila y un pulso firme. Alcanzó las oscuras aguas, y con una precisión asombrosa que denotaba años de práctica, logró agarrar a la pitón firmemente cerca de su cabeza. Era un movimiento calculado, un intento de control sobre la bestia. Pero con una criatura de ese tamaño y poder primitivo, el riesgo es siempre inmenso.
una delgada línea entre el dominio y el desastre que se rompió en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, lo que era un intento experto de captura se transformó en una pesadilla viviente. La Pitón, con una explosión de fuerza primordial e inesperada, reaccionó de la forma más brutal. Un movimiento súbito, un tirón devastador, y Eru fue arrastrado sin piedad fuera del bote y hacia las profundidades turbulentas del río. Un chapoteo violento, un instante de caos y confusión, y Eru desapareció bajo la superficie. La angustia, el pánico debieron apoderarse de sus compañeros. ¿Había terminado todo allí? ¿Sería este el último acto del valiente Eru, engullido por las aguas y la furia de la selva? La tensión en el aire era insoportable, cada segundo una eternidad. Pero Eru, con una voluntad de hierro y un instinto de supervivencia inquebrantable, resurgió de las aguas oscuras. Su rostro, empapado y reflejando el terror puro del momento, luchaba frenéticamente contra la corriente y el depredador que aún lo aferraba. La Pitón, sin embargo, no había terminado su ataque. Con una velocidad pasmosa para su tamaño y una eficiencia letal, empezó a enrollar su cuerpo macizo alrededor del torso del guía. Un nudo viviente de músculo y escamas, diseñado para apretar, para sofocar, para extinguir la vida. La constricción no se detuvo ahí. Rápidamente, con una intención escalofriante, ascendió, cubriendo los brazos de Eru, atrapándolos, inmovilizándolos, y luego, inexorablemente, la presión llegó a su cuello. En ese instante, cada latido del corazón de Eru, cada segundo que pasaba, contaba. El aire comenzaba a escasear, sus pulmones se comprimían bajo la fuerza implacable del reptil, la visión se le nublaba. El equipo restante, un grupo de hombres valientes y leales, no dudó ni un momento. El instinto de proteger a su compañero se apoderó de ellos, disipando cualquier miedo. Sin pensarlo dos veces, saltaron a la acción, arrojándose al agua turbia, dispuestos a todo por Eru. Sus gritos de advertencia y sus órdenes se mezclaban con el chapoteo y la lucha desesperada. Intentaron con todas sus fuerzas zafarse de la serpiente, de desenrollar ese abrazo mortal que ya estrangulaba el cuello de Eru. Fue una lucha titánica, en el más puro sentido de la palabra. La fuerza bruta e incesante de la Pitón contra la determinación humana, multiplicada por la adrenalina del momento. No bastaba con un solo hombre. Hacía falta la coordinación y la fuerza combinada de al menos dos de ellos para hacer frente a semejante poder. Finalmente, y tras una pugna extenuante, resbaladiza y llena de riesgo, lograron agarrar a la criatura. Uno sujetando firmemente la cabeza de la serpiente, mientras el otro forcejeaba con su potente cola para desenrollarla. Y tras lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos de angustia, lograron liberar a Eru de las garras del depredador. Lo más asombroso de todo, lo que hace que esta historia sea verdaderamente insólita y digna de ser contada, es que el guía, a pesar de la brutalidad del ataque, la asfixia casi segura y el trauma del momento, salió ileso. Ni un solo rasguño significativo, tan solo el susto de su vida, una experiencia que lo marcará para siempre y una historia que contar que pocos, sin la evidencia visual, creerían. La serpiente, una vez controlada y, aparentemente, exhausta por la lucha, fue capturada y subida al bote. Los miembros de la tripulación, con la adrenalina todavía a flor de piel y el temblor en las manos, no pudieron evitar tomar algunas fotografías con la imponente criatura. ¿Quién podría culparlos? Habían presenciado y participado en un evento que cambiaría sus vidas y su percepción de la naturaleza para siempre. Esas imágenes, que hoy circulan por todo el mundo, no solo sirven como prueba irrefutable de lo sucedido, sino que también revelan el tamaño colosal, la musculatura y la belleza intrínseca de este reptil. Pero aquí viene otro detalle fascinante, uno que subraya el profundo respeto por la naturaleza que este grupo profesa y la filosofía del canal realmente insólito. Tras las fotografías, la majestuosa Pitón no fue sacrificada. Fue liberada de nuevo en su hábitat natural, lejos de zonas pobladas. No hubo venganza, no hubo daño intencionado. Mohammad Alisa, el camarógrafo, explicó su inquebrantable principio. Fue liberada después.
Nuestro principio es no dañar a las criaturas vivas. La fotografía es puramente con fines científicos. Una lección de coexistencia, de respeto por la vida en un mundo donde a menudo el ser humano actúa de forma muy diferente ante el peligro o el asombro. Este encuentro, milagroso por su desenlace, nos obliga a profundizar en el mundo de las pitones. ¿Qué sabemos realmente de estos depredadores? Son serpientes no venenosas, lo que significa que su arma no es un veneno tóxico, sino una fuerza pura, implacable y una técnica de caza perfeccionada durante milenios. Son constrictoras, conocidas por su método de caza. Emboscar a su presa con una paciencia infinita, lanzarse sobre ella con una velocidad sorprendente, y en cuestión de segundos, enrollar su cuerpo musculoso alrededor de la víctima. Pero, atención, aquí hay un dato importante que a menudo se malinterpreta y que es crucial para entender la letalidad de su ataque. Las pitones no aplastan los huesos de sus presas. Lo que hacen es mucho más insidioso y eficiente. Con cada respiración o exhalación de la víctima, la pitón aprieta un poco más, impidiendo que el aire vuelva a los pulmones, deteniendo el flujo sanguíneo y bloqueando el oxígeno al cerebro. Es una muerte por asfixia y fallo circulatorio, rápida y agonizante. Una vez que el corazón deja de bombear y el cerebro se queda sin oxígeno, la vida se extingue en cuestión de minutos. Para cazar, las pitones utilizan un arsenal sensorial fascinante. Sus fosetas labiales termorreceptoras les permiten ver el calor corporal de sus presas en la oscuridad más absoluta, creando una imagen térmica del entorno. Su lengua bífida, constantemente en movimiento, recoge partículas químicas del aire para saborear su entorno y detectar rastros de presas. Además, son extremadamente sensibles a las vibraciones del suelo, captando el más mínimo movimiento de sus potenciales víctimas. Su dieta principal se compone de pequeños y medianos mamíferos, como roedores, conejos, aves e incluso monos. Son depredadores oportunistas, capaces de pasar largos periodos, a veces meses, sin alimentarse después de una gran comida gracias a su metabolismo lento. Pero, como hemos visto con Eru, y lamentablemente con otros casos, tienen la capacidad de ir a por presas mucho más grandes si la oportunidad se presenta, o si el hambre es lo suficientemente acuciante como para justificar el riesgo. Las pitones son criaturas increíblemente adaptables, capaces de prosperar en una amplia gama de hábitats. Su hogar puede ser muy variado. Desde los densos pantanos y las intrincadas junglas hasta los lechos de los ríos y las orillas de los lagos, como el escenario de la casi tragedia de Eru. En Borneo y en toda Indonesia, varias especies de pitones conviven con la fauna local, cada una con sus propias características y adaptaciones. Entre ellas, encontramos la pitón de cola corta de Borneo, una especie robusta y más compacta, conocida por su naturaleza reservada y sus patrones de color crípticos. Pero la verdadera protagonista de las leyendas, y a menudo de las pesadillas humanas, es la pitón reticulada, o asterisco Malayopiton reticulatus asterisco. Esta especie no es solo la serpiente más larga de Asia, sino una de las más largas del mundo, rivalizando incluso con la anaconda verde de Sudamérica en lo que a tamaño y masa corporal se refiere. Se han documentado ejemplares de pitones reticuladas que superan los 6 metros de longitud con relativa frecuencia en la naturaleza, e incluso, en casos excepcionales y extraordinarios, se han registrado individuos que alcanzan los 8 o 9 metros. Sí, lo han oído bien, 9 metros de pura fuerza y músculo. Imaginen la masa muscular, la potencia, la fuerza indomable de un depredador de esas dimensiones, capaz de superar a casi cualquier criatura que se cruce en su camino, desde ciervos hasta jabalíes. Su mandíbula es una obra de ingeniería natural, capaz de desarticularse de manera asombrosa para permitirles tragar presas enteras que son significativamente más grandes que su propia cabeza, como si fuera un chicle que se estira y se adapta. Y es precisamente su tamaño, su increíble fuerza y su dieta oportunista lo que a veces las lleva a cruzar una línea peligrosa, la línea de la interacción mortal con el ser humano. El problema radica en la interacción constante con el ser humano. Con la expansión implacable de las áreas residenciales,
las vastas plantaciones de palma aceitera y la deforestación masiva e incontrolada, los hábitats naturales de estas majestuosas criaturas se ven cada vez más reducidos y fragmentados. En su búsqueda desesperada de alimento o de un refugio seguro, estas serpientes se ven obligadas a adentrarse en zonas pobladas, lo que lleva a un conflicto inevitable. Un gallinero lleno de aves de corral, un animal de granja desprevenido, o incluso, en las circunstancias más extremas y aterradoras, un ser humano pueden convertirse en su próxima, y a veces última, comida. Es un conflicto por el espacio y los recursos, una lucha por la supervivencia que a menudo termina en tragedia. Y es justo en este punto donde la historia de Eru, que tuvo un final milagroso gracias a la valentía y el arrojo de sus compañeros, choca con una realidad mucho más sombría y trágica, una que nos recuerda la fragilidad de la vida. Hace apenas unos meses antes del incidente de Eru, en otra región remota de Indonesia, el sudeste de Sulawesi, tuvo lugar un suceso que conmocionó no solo a la comunidad local, sino a todo el mundo que se atrevió a escucharlo. Un anciano granjero, Lanoti, de 61 años, se encontraba realizando una tarea cotidiana, cuidando de su ganado en los pastos que bordeaban la selva, una parte esencial de su vida rural, aparentemente ajeno al peligro inminente. Pero ese día, la rutina se rompió de la forma más brutal e inimaginable. Lanoti fue atacado. No por un depredador alado ni por una fiera terrestre visible, sino por una fuerza silenciosa y abrumadora. Un depredador emboscado en la densa vegetación. Su agresora fue una pitón. Una pitón de 8,5 metros. Sí, casi 9 metros de músculo y escamas, un gigante que emergió de la jungla con un instinto primordial y letal. El ataque debió ser rápido, fulminante, una emboscada silenciosa y despiadada de la que no hubo escapatoria. La serpiente lo envolvió, lo aplastó, lo asfixió en un abrazo mortal del que era imposible escapar. Y luego, en un acto que hiela la sangre y desafía nuestra comprensión, la pitón lo devoró. Entero. La desaparición de Lanoti no tardó en alertar a los aldeanos, quienes rápidamente se percataron de su ausencia. Una búsqueda desesperada comenzó, llena de angustia y un creciente presentimiento, peinando cada rincón de los campos y el borde de la selva. Y fue durante esa búsqueda cuando los aldeanos se toparon con una visión espantosa. Una imagen que nadie querría haber presenciado. Una pitón, inmensa, con un vientre tan anormalmente hinchado que apenas podía moverse. Varada en un campo. La terrible verdad, innegable y escalofriante, era evidente. Tomaron la difícil decisión, impensable para muchos, de abrir a la serpiente. Y dentro, para horror de todos, encontraron el cuerpo de Lanoti. Es una imagen que nos persigue, un recordatorio crudo y brutal de la fuerza indomable de la naturaleza cuando se cruzan sus límites más sagrados. La conmoción en la aldea fue total, un duelo mezclado con el pánico ante un depredador que había osado ir más allá de lo esperado. Aunque estos incidentes son, afortunadamente, extremadamente raros a escala global, no son del todo desconocidos en ciertas regiones donde los hábitats de humanos y pitones se superponen peligrosamente. Lanoti no fue el único caso en los últimos años en Indonesia. Se han documentado al menos otros 2 casos en la misma región en los que pitones reticuladas de gran tamaño han devorado a seres humanos. Lo que apunta a un patrón, aunque escaso, de encuentros mortales. Estas tragedias suelen ocurrir cuando las serpientes son inusualmente grandes, están desesperadas por comida debido a la escasez de sus presas naturales, o cuando se sienten amenazadas y acorraladas en su propio territorio, que a menudo ha sido invadido por asentamientos humanos. Los ataques no son por agresión gratuita, no son por malicia, sino por puro instinto de supervivencia, o por una desafortunada confusión en la que un humano puede ser percibido como una presa de gran tamaño o una amenaza inminente. El impacto de la expansión humana en los hábitats naturales de estas criaturas salvajes es innegable y profundo. A medida que los bosques y las junglas se reducen para dar paso a plantaciones, infraestructuras o nuevos asentamientos, el conflicto entre el hombre y la vida salvaje se vuelve no solo inevitable, sino también más frecuente y peligroso.
Estas serpientes, que son una parte vital de su ecosistema, controlando poblaciones de roedores y otros animales, se ven obligadas a adaptarse, a migrar o, en el peor de los casos, a buscar recursos en lugares donde antes no se aventuraban. Es un delicado equilibrio que estamos alterando de forma drástica, y las consecuencias pueden ser tan impactantes como las que hemos relatado hoy. Desde la casi tragedia de Eru, salvado por un milagro y la inquebrantable valentía de sus compañeros, hasta el desgarrador y brutal final de la Noti, estos relatos nos sumergen en una realidad que desafía nuestra comprensión y nuestra percepción del mundo natural. Nos recuerdan que el planeta que habitamos, en toda su majestuosidad, su belleza y su inherente peligro, alberga secretos y fuerzas primales que a menudo subestimamos o simplemente ignoramos a nuestro propio riesgo. Las pitones, esas constrictoras gigantes de los trópicos, son una prueba viviente de ello, depredadores formidables, cuya existencia es un delicado equilibrio entre la depredación y la supervivencia, entre la vida salvaje y la cada vez más invasiva presencia humana. Historias como estas no solo nos asombran por su carácter insólito, por lo difícil que es creer que hayan sucedido de verdad, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en este vasto y complejo ecosistema, y el respeto que debemos profesar a todas las formas de vida, incluso a aquellas que nos infunden un terror ancestral. Porque, al final, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Y a veces, esa palabra es increíble, asombrosa, y realmente insólita.